¿Cómo nació la idea de crear vuestra tienda online? En particular yo empecé en 2021, cumplí lo que era la hidroponía, empecé a producir plantas y vendía en las verdulerías. Los empecé a publicar en Mercado Libre y esa era la manera de vender online. ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes que os encontrasteis? La batalla internamente de tener que hacer todo, de trabajar, de vender y de encontrar el punto de decir todo depende de mí y lo tengo que hacer porque si no, no crece. Y entonces, ¿por qué consultoría.io? Lo conocí a Jesús ya hace como 2 años, como que empecé a consumir como todo lo gratuito y lo empecé a aplicar y empecé a tener resultados. Ahí entendés de por qué te llegan los miles de correos, por qué te llega anuncios por todos lados. Es como Ujú. que te desbloquea un chip y no puedes creer. Y en enero de este año fue cuando explotó todo y bueno, ahí salimos, tuve que salir urgente a meter más gente al equipo, a estructurar todo mucho más rápido porque se nos viralizó un video, entonces tanta cantidad de gente como que la estructura que yo tenía no lo soportaba, entonces sí o sí fue como crecer o crecer. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Bueno, Robert de Buenas, consultoría. buenas. Muy buenas. Y hoy tengo el placer de tener aquí a Alejandro y Mariano de Acrule Hidroponía, un proyecto brutal que yo espero que todos echéis un ojo y entréis, que son dos fundadores que son súper majetes, ahora lo vais a comprobar, y que además es un proyecto que seguramente que va a dar que hablar. Nosotros hemos estado siguiendo mucho vuestro crecimiento y pues eso nos gustaría que nos contaseis un poco vuestros inicios y demás. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto. ¿Nerviosos un poco o no? Nada, nada. Estamos acostumbrados a hablar así. Perfecto. Genial. Pues nada, contadme, ¿cómo nació la idea de crear vuestra tienda online? Mirá, nosotros, en particular yo, empecé en 2021, había empezado con otro amigo a emprender, yo me recibí y quería emprender, entonces descubrí lo que era la hidroponía, yo siempre nací en el campo, entonces quería como salir de lo tradicional, ahí fue que me apareció la hidroponía y quise empezar a emprender. Yo había estudiado licenciatura en administración rural, entonces cuando me recibí, a la par empecé a trabajar para otra empresa y tenía mi emprendimiento. Empecé a producir plantas y vendía en las verdulerías. Salía muy tradicional todo, salía a recorrer y vender en todas las verdulerías. Estuve un año y medio, yo vivía en otra ciudad, entonces todos los fines de semana tenía que ir a la otra ciudad a trabajar. Mi socio medio que no hacía mucho, entonces yo todos los fines tenía que ir, entonces era como generaba mucha fricción, hasta que un día dije, esto no va más, y decidí cortar eso. Ujú. El año pasado, a principios del año pasado, yo dije, quiero volver a hacer algo porque estaba trabajando, yo seguía trabajando en relación de dependencia, pero necesitaba como empezar a emprender de cero de vuelta. Había visto lo de las huertas hidropónicas con el objetivo de que cualquier persona pueda empezar a producir. No solamente las personas que yo le vendía la planta, sino que ahora cada persona iba a poder cultivar su propia planta en su casa. Ujú. Entonces, eh, hice unos primeros modelos, anduvieron súper bien, y ahí fue cuando dije, los tengo que empezar a vender. Vendía a conocidos, viste que lo primero que te compran siempre son tus familiares o conocidos, Ujú. em, y empecé a fabricar, yo los fabricaba y los vendía. Los empecé a publicar en Mercado Libre, eh, y esa era la manera de vender online. Vendía bastante bien en Mercado Libre hasta que me empezaron a poner como trabas con respecto a los nutrientes, las semillas. Entonces ahí dije, bueno, tengo que crear una página web. Me creé mi página web en tienda nube. Ujú. Obviamente la buenísimo. primera era horrible, pero la idea es ir mejorando, 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 es todos los días un poquito, hasta, bueno, después empecé a como tener trabas por el tema de que yo fabricaba, yo vendía, yo contestaba mensajes, entonces es como que empecé
a la par a delegar. Delegué la fabricación, delegué la creación de contenidos, Ujú. porque yo a todo esto del año pasado también seguía trabajando en relación de dependencia. Entonces trabajaba de 7 a 2 de la tarde en el trabajo, salía de ahí y me ponía con esto. O sea, Bueno, era agotador. todo el día trabajando. Llegamos a ser 3 personas hasta el año, hasta este año, a enero de este año. Y en enero de este año fue cuando explotó todo y bueno, ahí salimos, tuve que salir urgente a meter más gente al equipo, a estructurar todo mucho más rápido porque se nos viralizó un video, entonces tanta cantidad de gente como que la estructura que yo tenía no lo soportaba, entonces sí o sí fue como crecer o crecer O morir, sí, sí. y eso fue un poco el inicio. Muy guay. Y a ver, aquí es contando un poco para que la gente pueda repartirse o entender muy bien qué roles hay. ¿A qué os dedicáis un poco cada uno de los dos? Bien. Bueno, yo antes tenía un e-commerce que básicamente en Argentina Ujú. era vender productos de tecnología, tipo lo que es Apple, Notebook, Asus y esto. Entonces, como que bueno, ahí fue un poco como donde yo entro a la historia de que estaba haciendo como ese e-commerce y yo quería entrar en consultoría IO, en ¿cómo es? En Prosperita, no, en el otro, ¿cómo se llama? Polaris. En Ojo, Polaris. o en Y Génesis. claro, en Polaris Ah, hicimos una reunión y bueno, como medio como que mis socios medio como que no coincidían, entonces como que yo ahí fue como que dije, bueno, me voy alejando un poquito ahí y fue donde se presentó como ayudarlo a Marian y acompañarlo a Marian. Y bueno, como que me dediqué a eso, digamos, como al e-commerce y todo lo que aprendí ahí, como que lo traspolamos acá y encima después entramos en Prosperitas y como que explotó todo. Así que yo un poquito de eso. Y con respecto a Ale, nos conocimos nosotros a principio de año. Él había como empezado a hacer tipo a coachear a las personas, ujú. hacerle como un seguimiento para que puedan expresar su mayor desarrollo personal. Ahí fue que lo conocí y bueno, o sea, como que conectamos bien, le gustó mi emprendimiento y él sin esperar nada a cambio como que me fue ayudando, pero era un punto que cada vez más, hasta que, hasta que dijo, mirá, no quiero seguir más con mi empresa, quiero meterme en Acrule 100%. Ya Y, ves. y ahí fue que nos Y acá estamos, metimos. Y acá estamos. empapados. Eso es. Es una historia muy bonita, la verdad que yo no la conocía. Y yo creo que esto puede ayudar sobre todo a mucha gente joven que está emprendiendo y lo que es importante, ¿no? Tener a dos personas que están dedicadas, que les gusta el tema, que les gusta el emprendimiento, que quieren crecer y que se ayuden, ¿no? Y eso es brutal. Así que muy, muy guay. Sí, y un consejo por ahí con el tema de los socios es que no busquen por ahí un socio por necesidad, sino que la persona que se va a querer asociar con vos siempre es como que llega sola y se va a dar todo fluido. Porque si Sin vos importar. buscás algún socio por el tema de dinero o por miedo, es como que siempre genera choques. Ujú, ujú. Exacto, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Es muy importante que sea fluido y que os complementéis, ¿sabes? Total, totalmente. Eso es. Genial. ¿Y cuando empezasteis, o empezaste, bueno, depende, podéis contar cada uno vuestro punto de vista? ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes que os encontrasteis? Contame. Los obstáculos para mí es como lidiar el día a día, la Ujú, batalla internamente de tener que hacer todo, de trabajar, de vender y de encontrar el punto de decir, todo depende de mí y lo tengo que hacer porque si no, no crece. Es como la batalla interna de los días. Hay veces que capaz no tenés ganas o sea, no te queda otra y decir, lo tengo que hacer igual. eso es. Al final, cuando Sí, emprendes y estás solo, es lo que tiene. Es así. exactamente. Sí, sí. Y yo un Pero lo poquito de... importante, ajá, No, contá, contá. que lo importante de todo esto es como aceptar la realidad, estás enfermo y listo, lo tengo que hacer igual porque si no, no sigo. Es aceptar el primer punto y después accionar sí o sí.
Eso es. total. Yo un poquito de mi lado fue como que la parte de la estructura y como más o menos eso de estructurar el negocio para que más o menos funcione, como que se me da como un poquito fácil, pero lo que sí más me costó fue como que, por ejemplo, yo estaba en el rubro de tecnología antes y era como que todos buscaban nuestros productos, era como que nosotros casi que ni vendíamos, conectábamos prácticamente. Era como que ya la gente ya conocía la marca Apple, esto, y la gente nos buscaba. Y esto en cambio fue como más como realmente encontrar la persona que quiera alimentarse sano, como que es un nicho muy de gente que como que hay que conectar, digamos, como con esa persona que realmente quiere empezar a cuidar su alimentación, empezar a comer más consciente y entonces como que seguimos como en esa, no lo quiero decir batalla, pero es como realmente un mar de encontrar, digamos, exactamente las personas que conecten con el producto, digamos, y que quieran realmente comprometerse con su alimentación. Eh, Así que eso un poco. Eso es. Y al final eso es lo que intentamos ayudaros aquí, ¿no? En que podáis encontrar más a esa gente. ¿Y ha Sí. Claro. habido algún momento en vuestra vida, en cada uno de los emprendimientos o en este, en el que os hayáis dicho, buah, lo dejo, emprender no es para mí? ¿O siempre habéis tenido esa burbujitas? A mí la No, yo verdad, no. a mí tampoco. Yo no O sé, terminé sea, la escuela y fue como, tengo que hacer algo en mi vida urgente. Sí, ¿no? O sea yo, que es más, yo en los trabajos que trabajaba en relación de dependencia, yo decía, ¿qué hago acá? No, no puedo estar trabajando acá. Sí, claro. sí. Lo que Y sí sucedió fue que, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, que con la otra empresa era como que yo sentía como que no estaba como conectado a mis valores. Y hoy como que ya elijo hacer algo que sí es como, che, bueno, alimentación consciente, ayudar a la gente, como que yo voy más como por ese palo de desarrollo personal, ayudar a que se alimenten bien, a que entrenen, a que esto. Entonces como que ahora ya es más como eligiendo, digamos, qué tipo de e-commerce. eh, quiero, o sea, hacer para que sea alineado a los valores, digamos, de mi persona. ¿creéis que para tú emprender tienes que hacerlo referente a tu pasión o puedes emprender en algo que no te guste tanto? Se puede, pero como que, o sea, hoy yo ya como que no lo elijo, digamos, o sea, como que no prefiero como seguir como haciendo algo que capaz no disfrute tanto, o sea, como que esto me gusta, digamos. No sé, Marian. Y yo creo que tenés que empezar a hacer lo que te gusta. Obviamente que va a ir cambiando porque hay muchas veces que no sabemos qué nos gusta, pero siempre ir como eligiendo el camino que más nos gusta. A medida que vamos avanzando es como que lo vas encontrando y te vas adecuando a lo que realmente sos y querés. Eso es. Eso es. Dando cuenta. Yo creo que eso es un muy buen consejo para la gente que nos escuche y que esté empezando a emprender. Lo que habéis dicho, ¿no? Empezar por hacer algo que te gusta porque seguramente vas a poder ser mucho más constante y no dejarlo, porque si haces algo que no te gusta, es más fácil que lo dejes. Entonces, Sí. cuando pasen momentos duros, si estás haciendo algo que te gusta, pues seguramente sigas adelante, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia realmente. O sea que yo estoy de acuerdo 100% con vosotros. Y más que nada, si tenés un propósito muy grande, no abandonas nunca. Eso es. Y entonces, ¿por qué consultoría.io y cómo nos encontrasteis? Y bueno, ahí Eh, fue un poco yo medio rompehuevo, como que quería a toda costa porque desde que lo conocí a Jesús, ya hace como 2 años, fue como que conecté mucho con él y como, no solo con la filosofía, sino como con la metodología de cómo él veía el e-commerce y cómo aplicarla y como que empecé a consumir como todo lo gratuito y lo empecé a aplicar y empecé a tener resultados. Y bueno, y ahí fue como que yo lo quise llevar como a mis socios de las otras empresas y como que no, tuvimos 2 reuniones para Polaris porque ya la empresa facturaba más de 1 millón anual de dólares y como que mis socios no veían la visión. Pero yo sabía que era por ahí, yo sabía que había gente que facturaba millones y tenía un montón de resultados. Entonces fue como, bueno, nada, si ustedes no quieren, yo me voy a otra empresa, me da igual si factura millones, me voy a otra y voy a arrancar. Y acá estamos, o sea, fui un poco ahí como el impulsor. Y Marian como que cuando lo escuchó también a Jesús, bueno, él contará, pero eh,
como que nos Sí, decidimos 100%. tuvimos la primera reunión y ya dijimos que sí. Yo a Sí, Jesús también lo conocía, miraba sus videos en YouTube o escuchaba podcast y la verdad que conecto mucho sobre cómo es él, cómo trabaja y cómo ayuda a las personas, porque como que me identifico mucho con él. Entonces, hace como un año tuve una reunión con alguien como para entrar, pero los valores me habían parecido por ahí caros para en el momento, pues yo recién estaba empezando, o sea, ni siquiera facturaba. Entonces era como una locura. Eh, y ahí fue que es como que seguí viendo, pero como que quedó ahí, digamos. Es como que había aceptado que no iba a entrar, hasta que Ale me dice, tengo una propuesta para vos, vamos a entrar a Prosperita. Tenemos reunión el miércoles. Y tuvimos reunión, no me acuerdo quién estaba en la reunión, Ignacio. eh, Ignacio, sí. Ignacio. Sí, sí. Y bueno, estuvimos la primera reunión y dije, sí, ya está. Lo pensamos un poco y ahí nos metimos de lleno. Sí, Qué guay, la verdad. ¿Hace cuánto que entrasteis vosotros? Que no recuerdo exactamente. 3 meses. 3 meses, justo para antes de Black Friday, sí. Ajá. Sí, justo fue ahí, antes. Ahí le Eso es. metimos poco. Eso es. Y entonces, ¿podríais decirme algún consejo o algún momento cuando trabajando con nosotros o que también hayáis visto con Jesús, ¿no? En sus vídeos o lo que sea? Algo que os haya resultado útil o que hayáis dicho, wow, esto me ha cambiado bastante mi forma de hacer las cosas. Sí, yo siento que es el poner primero al cliente. A mí eso me cambió la percepción de todo, porque yo empecé como a emprender muy desde el beneficio propio, desde no, yo quiero ganar, yo quiero ganar, yo quiero ganar, y cuando de pronto esa intención se transformó a dar, es como que el juego cambió completamente, porque cada decisión era siempre pensando como en el cliente y siempre pensando lo que a él le iba a hacer bien y de pronto es como que todo empezó a fluir totalmente de otra manera, hasta yo me sentía distinto. Y fue por eso también como que dejé como un poco la otra empresa, porque como que sentía que esto era la prioridad como para construir, digamos, algo a largo plazo, digamos, como poner prioridad al cliente. Eh, a mí eso me cambió totalmente, totalmente, no sé, María, vos. Sí, sí, capaz vos porque como que ya tenías una empresa grande y ya sabías cómo era el manejo. A mí lo que me pasó fue que al estar empezando desde cero y muy de lo tradicional, que me empiece a mostrar cómo es realmente el manejo de las empresas grandes, es como que me vuela la cabeza, porque El mapa. ahí entendés de por qué te llegan los miles de correos, por qué te llega anuncios por todos lados, es como que te desbloquea un chip y no puedes creer. Eso es, eso es. Al final, el mundo del marketing, sobre todo porque en esta fase estáis muy enfocados en marketing. Pero bueno, yo estoy convencido que en algún momento llegaréis a Polaris. Vais a Sí, flipar, porque eso es otra dimensión, porque es otra, hablamos de muchas cosas que son, que si te vuela ya la cabeza, te va a volar 10 veces más la cabeza. O sea, una locura. Pero bueno, ya lo veremos Ya estaremos este, ahí. este año, este año. Entonces, 2025. entonces, vosotros, ¿qué consejos, esto ya última pregunta, ¿qué consejos le daríais a otro emprendedor que está empezando o está pasando por algún desafío similar al vuestro? María, Eh, el consejo que le doy es que por ahí las personas es como que se frenan o mucho por el tema de los miedos, de no saber cómo avanzar, que busquen ayuda, que se enfoquen en el desarrollo personal, porque es como el crecimiento interno tiene que ir acompañado con el negocio. Entonces, por ahí vos creces mucho en el negocio y no en el desarrollo personal, entonces como que se genera un desequilibrio. Entonces, que lean, que mediten, que aprendan a buscar ayuda eh, y que le metan, porque esto es un poco todos los días, es disciplina, es hacer, hacer, hacer y todos los días un poquito hasta que van viendo los resultados. total. Y yo creo que sí, también es como
una vez que identifiquen que realmente quieren seguir como por este camino y que les gusta y conectan con el e-commerce y ya saben más o menos qué producto van a vender y a comercializar, es como que conecten 100% con el consumidor, con su cliente, o sea, qué necesita realmente y cuál es la solución que le dan, y simplemente entregarse a experimentar, digamos o sea, es un mundo de un montón de aventuras y todo, pero es como que lo importante es avanzar un poquito todos los días, persistir un poquito todos los días, problemas hay siempre, pero cada problema te va llevando siempre a un lugar mejor, o sea, es como que si me pongo a pensar desde que comencé, que tenía 20 ahora tengo 25 es como que o sea, cómo crecí como persona por todos los problemas es algo increíble y es como que hay que animarse, o sea, hay que animarse y hay que meterle, digamos, o sea, y lo más importante es encontrar una persona que ya haya recorrido ese camino y simplemente te comparta el mapa de qué es lo que vos tenés que hacer para aplicarlo en tu negocio y simplemente es como que es imposible ya no tener éxito si vos ya tenés el mapa de los puntos que tenés que tocar para poder estar a la altura de, de tu mentor, por así decirlo. Ujú. Así que un poco eso, importantísimo es una persona que Sí. ya ha pasado por el camino que vos estás transitando hoy. Y eso en todas las áreas, en el fitness, Todo. en la salud, en el desarrollo, en tu negocio, tener siempre como un referente que te dé el camino, que haya pasado por eso y vos solamente aplicás y le copiás. O sea, no preguntés mucho, hacé lo que te dice. Por más que sea incómodo, sí. Eso es. O sea, yo estoy 100% de acuerdo en lo que habéis dicho. O sea, me parece lo más importante. Las tres cosas que habéis dicho, que es uno, tener muy al cliente, o sea, tener al cliente muy encima y saber quién es y preocuparte por él. Dos, la parte del desarrollo personal es que la persona es un reflejo de la empresa, Total. totalmente. Y luego lo de pedir ayuda y sobre todo que sea con alguien que haya recorrido el camino y en todo en la vida. Y es que son los tres puntos, los tres mejores consejos que yo también estoy 100% de acuerdo que le daría a una persona. De Eso la es. vida, más del e-commerce y de la vida en sí. Claro, claro. Consejos para vivir bien en la vida. Eso es. Perfecto, pues nada, ha sido un placer charlar con vosotros, chicos, escuchar vuestra historia y vuestro viaje. La verdad que ha sido muy bonito. Así que nada, muchas gracias y no sé si queréis despediros y lo dejamos. Que bueno, nada, esto recién comienza y tendremos otra charla más adelante contando la experiencia. En Polaris. Habrá más que hablar. Gracias, chicos.